El que inició este entendimiento con Pedro Castillo fue Johnny Lescano, que además está en la fotografía, en los videos, que fue el primero en ir a saludarlo y ponerse a su disposición. Cuando hubo unos desencuentros entre la bancada y Johnny Lescano, es que rompen con Lescano recién y entra a liderar lamentablemente este grupo Darwin Espinosa. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de entrevistas políticas a candidatos, a figuras, analistas. Un amplio espacio para hablar de lo que nos interesa, sobre todo a puertas de unas elecciones, porque aunque digan que falta un año, el tiempo vuela y ya estamos definiendo muchas cosas importantes en estas semanas. Nuestro invitado es el presidente de un partido que está a punto de cumplir 70 años, partido político, así como lo escuchan, que tiene una representación parlamentaria que empezó con 16 y ahora son 9 parlamentarios. Vamos a hablar por qué ha pasado esto. No es un jardín de infantes, pero había niños. Pero también hay proyectos, hay retos y sin duda una candidatura que podría sorprender el próximo año. De eso vamos a hablar con nuestro invitado, con Julio Chávez, presidente de Acción Popular. Julio, buenas tardes, bienvenido. Pedro, un placer. Muchas gracias por la invitación. Hemos hablado de niños, aunque no se trata de un jardín de infantes. De eso vamos a hablar más adelante. Usted, como presidente del partido, es consciente de lo que ha significado el tema de los niños vinculados a Pedro Castillo en la historia reciente de Acción Popular. Pero quisiera empezar con algo más positivo, y es que, estando ya iniciado el proceso electoral, aunque en sus etapas iniciales, como hemos comentado, ¿cuál es la definición de Acción Popular para lo que serán las elecciones internas de cara a sus candidatos? ¿Irán, como antes, un delegado, un voto? ¿Esto ha cambiado? Cuéntenos. Bueno, sí, muchas gracias, Pedro. Lo cierto es que el partido, cumpliendo las etapas del proceso electoral que ha fijado ya el Jurado Nacional de Elecciones, ya ha establecido todas las reglas de juego en virtud de las cuales vamos nosotros a designar los candidatos de cara a los eventos del próximo año. Estamos hablando de las elecciones generales, todavía no hemos entrado a ver las elecciones subnacionales de octubre. En ese sentido, ya hemos presentado al jurado toda la propuesta de adecuación reglamentaria del estatuto y el reglamento de elecciones para, en esta oportunidad, bajo la modalidad de delegados, elegir la fórmula presidencial, candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y también representantes al Parlamento andino. Acá nos detenemos un instante. La fórmula será a través de delegados. Delegados, así es. Hasta antes de este proceso, recuerdo, usted me corrige, Julio, que Acción Popular sacaba pecho porque siempre hablaba un militante, un voto, elecciones abiertas, a gran digamos, nivel. ¿Qué ha pasado ahora? Lo cierto es que hemos tenido hoy que variar en esta costumbre saludable que hemos, porque el único partido que venía siendo una verdadera democracia interna, donde inclusive hay facciones que se disputan, no solamente el liderazgo dirigencial del partido, sino las candidaturas, era Acción Popular. El resto, hay que decirlo, y sin ofender a nadie, los demás partidos se comportan más como empresas familiares, como franquicias partidarias, y donde los dueños de los partidos pues designan directamente quiénes son los candidatos. Y el Congreso de la República por primera vez estableció, obviamente las bancadas que hoy ya tienen el control de la Comisión de Constitución y también el Pleno, estableció una valla absurda en virtud de la cual, para poder participar en las elecciones generales, en tu democracia interna tienen que asistir por lo menos el 10% de tu padrón electoral. En un partido como el nuestro, que hoy día tenemos un registro de más o menos 287,000 militantes a nivel nacional, sin firmas falsas, pues nosotros no estamos metidos en problemas 287,000 de firmas militantes falsas, ni tenemos mineros ilegales, ni gente inescrupulosa de ese tipo. Obviamente esto pues puso en riesgo la posibilidad de que nosotros podamos participar. O sea, si iban a un militante un voto, tenían que tener cuando menos 29,000 militantes votando. Así es. ¿Eso es mucho en el Perú? ¿29,000 militantes? Ningún partido te moviliza a eso. Creo que el único partido que podría hoy día movilizarte esa cantidad de militantes en una elección interna es Acción Popular, pero a consideración del plenario nacional, que está representado por los dirigentes del partido de todas las bases provinciales, consideraron que era poner en riesgo el proyecto político de cara al 2026. Porque si no participaban los 29,000, se quedaban fuera. Ok, entonces van a ir a delegados. En esta oportunidad nos vemos obligados por esta valla puesta por una mayoría en el Congreso de la República. Una mayoría con la que Acción Popular suele votar en el Congreso. Lo vamos a comentar luego, ¿le parece, Julio? Pero bueno,
Entonces van a delegados, y acá viene la repregunta, porque justo usted había señalado, ¿no?, que en el Perú tenemos muchos partidos que actúan como empresas familiares. Me imagino que se refiere a Alianza para el Progreso, al Fujimorismo, ¿no es cierto? Sin individualizar, pero creo Fundamentalmente. que tu público sabe Bueno, perfectamente pero quién es lo ha quién. dicho. Ok, pero ahora ustedes van a seguir ese mismo camino. Ahora, ¿qué? Pero hay que hacer algunas Ya, precisiones ahí. perfecto. O sea, Justo iba a preguntar, el hecho, ¿qué mecanismos iban a tomar para no caer en ese caudillismo, ¿no? el hecho que sea por delegados no pierde el carácter democrático porque los delegados tienen que ser elegidos por todos los militantes. Entonces ya se estableció un formato a través del cual los delegados van a ser elegidos en sus regiones por todos los militantes de la región, de tal manera que no pierde ese carácter representativo. Obviamente es indirecto porque luego esos delegados tienen que asistir el 7 de diciembre a elegir a los candidatos. ¿Durante qué periodo se va a elegir estos delegados en Acción Popular? Bueno, ya está establecido en el cronograma electoral que el 30 de noviembre todos los partidos van a elegir delegados y el 7 de diciembre esos delegados van a elegir de todos los partidos a los candidatos que finalmente los van a En representar. noviembre vamos a ver un proceso electoral interno en Acción Popular de cara a la elección de estos delegados. Sí. Y a su vez, el 7 de diciembre elegirán al candidato presidencial. Lo vamos a ver en su momento. Pero para tener un titular... Esta es una experiencia nueva para Nueva para nosotros, ustedes, pero ok. estamos queriendo garantizarle a nuestra militancia que no pierda el carácter democrático y representativo para que finalmente vayan a votar los delegados, representen obviamente el sentir y la posición de una militancia que siempre ha participado de ¿Y manera solo lo directa. va a hacer Acción Popular o van a pedir, van a tener observadores, garantes, veedores? No, vamos a pedir la participación. La etapa, como puedes observar, se divide en elección de delegados y luego elección Claro. de candidatos. El Entonces, 7 de en la elección de delegados, ya el Congreso ha establecido que la democracia se va a llevar a cabo del sistema electoral de cada partido, es decir, la estructura electoral que tiene cada partido se va a encargar de conducir esa etapa. Ya. Sin perjuicio de ello, los partidos pueden invitar ¿Lo va a hacer Acción Popular? vamos a invitar a la OMPE, vamos a invitar a como no solamente como supervisión, sino como asistencia técnica para toda esta etapa. De hecho, ya venimos trabajando con la OMPE todo el tema de nuestra reglamentación. Ellos han venido acompañando todo este proceso y nos No, parece pero es interesante saludable. saber si habrá algún veedor, observador, que desde fuera diga las elecciones internas han sido impecables o en el caso que sea reconozca que ha habido alguna Como le hemos irregularidad. tenido. Yo cuando he sido elegido presidente del partido, en estos días voy a cumplir un año al frente de la presidencia de Acción Popular, la OMPE nos acompañó en todo el proceso y emitió un informe diciendo que la balance. elección había sido de carácter Ujú. democrático, a pesar de que es una elección a través de delegados, porque Claro. es en un congreso partidario. Así ¿no? es. Entonces, el 7 de diciembre elegirán al candidato, la plancha presidencial, La como se fórmula decía presidencial, así es. antiguamente, y también la lista al Senado, la lista al Congreso. ¿Saldrá ese 7 o toma otros días? No, todos se eligen el mismo Todos se día. eligen, Todas las ok. candidaturas nacen el 7 de diciembre. Hablemos de lo que suele ser más llamativo para el elector nacional, que es la plancha, ¿no? Y evidentemente ahorita hay muchos nombres sobre la mesa. Entre los más conocidos, Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, también ha dicho que está en el bolo. Algunos no le creemos, pero dice que está en el bolo. Julio Chávez también dicen que es una opción. ¿Cuál es el escenario real? ¿Usted está corriendo? ¿Es candidato? No soy precandidato. ¿Lo cierto va a hacer? No es algo que haya decidido en lo personal, es una decisión muy personal y luego, obviamente, consultada con mi familia también. Pero en este momento, nuestra preocupación como dirigencia partidaria no está en ponerle rostro a la candidatura presidencial, porque no estamos eligiendo presidente hoy en el Perú. Sí es trabajar un tema del fortalecimiento institucional del partido, el Que fortalecimiento es de la necesario. organización del partido y la propuesta programática, porque finalmente, Pedro, sea A, sea B o sea C, que gracias a Dios en el partido tenemos variables de las cuales podemos conversar hoy día, ¿qué le vamos a proponer al Perú? ¿Cuál es la visión que Acción Popular tiene para proponer al Perú, independientemente de quién va a enarbolar esas banderas? Porque no solamente es la fórmula presidencial, sino tiene que venir a la mano con un paquete de propuestas en lo legislativo que vaya a acompañar justamente las grandes reformas que queremos hacerlo. Hoy día podemos hablar de minería, crecimiento económico, cierre de brecha de infraestructura, cierre de brechas sociales, pero sí creemos que hay un tema que está por delante de todos, que es cómo vamos a hacer para garantizar la vida y seguridad de los peruanos. No, perfecto. Los temas del plan de gobierno yo creo que son fundamentales. Algo de ello vamos a conversar ahora y vamos a tener oportunidad en las próximas semanas y meses de tocarlo. Claro que sí. Pero en el caso de una elección nacional, como es la elección del próximo año, que será presidencial y congresal,
Sí es importante establecer algunas variables respecto a quiénes van a liderar, porque usted no me va a dejar mentir, o sea, la ciudadanía que nos ve tiene clara un poco, tiene un concepto de lo que ha significado Acción Popular en este Congreso y lo que ha significado en congresos anteriores. Y más allá de las ideas, las propuestas son las personas. Algunos dirán, han hecho un buen trabajo, otros dirán, el trabajo no ha sido bueno, y otros se centrarán en lo que han sido los niños. Vamos a conversar de eso hoy día, sin duda, pero por eso es importante que hablemos de personas. Para cerrar el capítulo, hasta donde se puede, del tema presidencial, ¿tienen cuántos precandidatos hasta el momento? Bueno, tenemos algunos militantes nuestros que han anunciado su intención de postularse y que además han sido en su momento candidatos presidenciales de Acción Popular, como Vitocho García Belaúnde, un referente histórico del partido. Pocos se acuerdan, pero fue candidato el año 2000. 2000. Candidato presidencial Así de Acción es. Popular. Bueno, sin descartar también a Raúl Díaz Canseco, que fue en el año 95 también ¿Él candidato. está cerca de Acción Popular? Él está en Acción Popular. Él está cerca, Él o sea, participa en y- algunas actividades, su agenda Ajá. privada a veces no le permite una vía muy activa, pero está en Acción Popular. Está Alfredo Barnechea, que fue candidato nuestro el año De 2006, Vitocho, Raúl Díaz Canseco, Alfredo y Barnechea. Alfredo ha anunciado en varios medios Sí, está, su es determinación de candidato ser en este candidato, la momento. cual desde la presidencia del partido saludamos y alentamos, ¿no? Luego hay, pues, el congresista Edwin Martínez también anunció su precandidatura. ¿Quién, Y perdón? Edwin Martínez, Ya. así es, anunció su Pero al precandidatura. señor Edwin Martínez no lo están expulsando del partido por estos días. Se le ha abierto un proceso disciplinario que es diferente, ¿no? Pero bueno, Proceso disciplinario. estamos... Lo que hemos leído lo quieren expulsar por haber votado en un sentido diferente a la posición del partido en el tema de reelección de alcaldes. Ahorita está claro ese aspecto, con todo gusto. Ya, no, bueno, pero es otro precandidato. Y no se descarta ya desde una mirada más de las bases que pueda, pues, empujarse alguna otra candidatura de algún liderazgo emergente ¿Y no del hay partido. una mujer, una dama, alguna dirigente en este momento? No por lo menos que haya expresado su deseo de ser candidato. María Carmen Alba se retiró de la bancada, más no de su militancia, o se retiró de su militancia. No, es militante del partido. Y María Carmen Alba, que ha sido presidenta del Congreso, ¿podría ser candidata presidencial si ella No ha- buscara la nominación? En Acción Popular, Pedro, cualquiera que tenga el respaldo en las bases puede ser candidato presidencial. ¿Y usted cómo la ve a la congresista Alba? ¿Le ve posibilidades? De pronto en este momento no dice nada, pero a la hora de la elección de delegados se presenta. No sé cómo está en este ¿Le ve momento. condiciones, aptitudes a María del Carmen Alba? Es una mujer de partido, es una mujer formada en el partido, es una mujer profesional, es una mujer política, viene de una casta política. Ya, entonces es el currículum vitae de la digamos, congresista, pero por usted, supuesto, tú me como pro- presidente del partido y que ha militado al lado de ella, ¿cómo la ve? O sea, ¿le ve posibilidades Yo o creo aptitudes, que, mejor yo dicho? creo que ella tendría que mejorar un poco su relación de cara a las bases del partido, porque en Acción Popular, vuelvo a repetir, es muy importante tener el respaldo de la militancia. Sin ese respaldo, no te haces candidato del partido. Importante punto. Ahora, Manuel Merino del Arma, que ocupó de manera fugaz la presidencia, todos lo recordamos el año 2020, ¿tiene también algún interés de participar como precandidato, candidato a Acción Popular? Yo he Porque escuchado, algo he leído por ahí, pero he no. escuchado también comentarios, pero yo estuve con Manuel hace 2 semanas en un evento en Tumbes y no me ha comentado nada, por el contrario, lo veo, me parece, con más intención de tentar alguna posibilidad en el Congreso de la República, tal vez en el Senado. Ujú. No lo he visto con intención de... O sea, Manuel Merino Ese parte de podría una ir fórmula. como senador. Sí, claro, sí, totalmente habilitado para eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a esperar estas semanas o meses para ver qué otros candidatos aparecen en el interín. Vamos a hablar de un tema que creo que es importante, un poco haciendo el balance de lo que ha sido Acción Popular en estos últimos años, porque, como dicen algunos, ¿no? Más allá de los anuncios, finalmente el elector también se queda con los hechos concretos, así como ha habido aciertos, ha habido propuestas importantes que en la historia de Acción Popular, un Fernando Belaúnde, un Valentín Paniagua y otros han encarnado. También en este último congreso ha habido una situación que ha sido muy enojosa para ustedes, que es el de los denominados niños, estos 6 parlamentarios que en su momento fueron sindicados como 6 congresistas de la bancada de Acción Popular, muy cercanos a Pedro Castillo, muy obedientes a Pedro Castillo, por eso se hablaba de los niños, y su situación al final ha quedado, se les hizo un proceso disciplinario, unos salieron, otros se quedaron. Finalmente, ¿qué ha pasado con los niños? Yo te agradezco esa pregunta. Nosotros hemos asumido el costo político de una mala representación. No quiero generalizar, pero digamos de lo que se ha percibido
ante la opinión pública y los medios en este Congreso de la República, en el actual Congreso de la República. Y esto obedece obviamente a que el partido, lamentablemente, creo que ha sido el conocimiento de todos, estuvo pues por casi 10 años en un conflicto interno de grupos, justamente por el control del aparato partidario. Y como consecuencia de este conflicto de grupos no hemos tenido dirigencias formalmente establecidas. Entonces hemos tenido anarquía, hemos tenido acefalía dirigencial, y cuando ha llegado el momento de designar o nominar a los candidatos, pues no ha habido filtros, no ha habido dirección política, no ha habido orientación para poder tener candidatos que pudieran estar a la talla de la historia de Acción Popular, de la historia del legado que nos dejó el presidente Belaúnde. Y bueno, hemos tenido los que hemos tenido. Y no solamente eso, sino hemos tenido malos representantes y tampoco había una dirigencia en el partido que pueda llamar al orden o poner orden en la casa para que esta gente no actúe con total libertinaje, como es lo que se notó finalmente. Uno de los compromisos que asumí ya cuando llegué a la presidencia del partido es justamente romper esta situación, acabar con esta situación. Por eso que lo primero que hicimos fue disolver una bancada que estaba liderada por Darwin Espinosa, que es un personaje que no solamente tenía todos los problemas, está involucrado en una serie de problemas, sino además había flagrantemente traicionado al partido porque siendo congresista de Acción Popular pretendía escribir un movimiento regional para postular él en su región Ancash. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, cuando llegamos a la presidencia del partido, es romper esa bancada y tratar de abrir proceso de expulsión sumarísima contra varios congresistas. Se procesó a Flores Ancachi, Arriola, Darwin mismo, Raúl Doroteo, y tratar de llamar al orden al resto. Yo hice un anuncio muy fuerte, es más, cuando empezamos, que Acción Popular estaba dispuesto a quedarse sin representación parlamentaria, porque preferíamos, si yo tengo una bancada que no me hace caso, prefiero no tenerla. Y prefiero asumir, digamos, la situación sin una bancada en el Congreso actual. Pero finalmente pudimos llamar al orden a unos cuantos y decirles que o se alineaban a lo que es la línea política del partido, a la conducta del partido, o iban a salir también de Acción Popular. Lo cierto es que es una bancada que ha quedado bastante diezmada, porque ingresaron 16 parlamentarios. Hoy la bancada de Acción Popular son 9. ¿No? Son 9. Hoy día hay un proceso ya que hemos exigido de la salida de Raúl Doroteo, sí, que ya no está en el partido, está en la bancada, lo mantiene en la bancada. Claro. Entonces la dirigencia del partido ha solicitado a la bancada que una vez accione ese tema. Raúl Doroteo va a salir de la bancada de Acción Popular. Sí, tiene que salir. ¿Él está ya fuera del partido? Él está fuera del partido, porque fue expulsado del partido ya hace varios meses. Claro. Así es. Para situarnos un poco en el escenario, las personas que nos ven, que quizás no lo tienen tan claro. 16 parlamentarios ingresaron luego del proceso electoral del año 21. Hoy la bancada tiene 9 integrantes. Uno, como es el caso de Raúl Doroteo, podría salir, según lo que usted nos cuenta, quedarían en 8. Y tenemos 2 militantes congresistas que no están en la bancada, que son en este caso Mari Carmen Alba y Edwin Martínez, que bueno, tiene un proceso disciplinario en que ciernes. Son militantes del partido, pero no integran la bancada. No están en la bancada. ¿No? Pero nuevamente, 6 eran los denominados niños en su momento. Elvis Vergara, Darwin Espinosa, que ya no está, nos contó que fue expulsado, Flores Ancachi, Juan Carlos Mori, Ilich López y Raúl Doroteo, quien sería expulsado, retirado próximamente, como usted lo ha dicho. Ahora, el gran problema es, y usted creo que es consciente por lo que nos ha señalado, el impacto que esto ha tenido en la imagen de Acción Popular. El gran responsable de todo este desorden desde el inicio, desde que empezó esta gestión el año 2021, ¿fue Johnny Lescano? Totalmente. Johnny Lescano fue quien condicionó el apoyo de la bancada justamente a un ministerio en el gobierno de Pedro Castillo, y cuando hubo unos desencuentros entre la bancada y Johnny Lescano es que rompen con Lescano recién y entra a liderar lamentablemente este grupo Darwin Espinosa. Pero el que inició este entendimiento con Pedro Castillo fue Johnny Lescano, que además está en la fotografía, en los videos, que fue el primero en ir a saludarlo y ponerse a su disposición. Entonces, Johnny Lescano nos generó un gran problema, y justamente cuando la nueva dirigencia que hoy yo lidero se ha instalado, él decide irse del partido, porque siente que no tenía ya espacio en Acción Popular. Entonces, efectivamente, Pedro, yo coincido contigo en el análisis.
la situación de la representación parlamentaria nos ha perjudicado, sí, pero también teníamos que tomar una decisión política. No solamente ordenar el tema de la bancada, porque teníamos 2 grupos en el Congreso, sino además creímos nosotros que no era tiempo de agachar la cabeza. Yo no podía pasarme 40 entrevistas pidiendo disculpas. Creo que uno pide disculpas y dice, bueno, me equivoqué o nos equivocamos como partido, así no sea mi periodo dirigencial, pero tenemos que mostrarnos. Y lo que hemos tratado de hacer en estos últimos meses es mostrar una performance diferente en el partido a través de su representación parlamentaria. Y creemos que ha habido ya hoy día mayor coherencia, mayor organicidad, los votos van más alineados, se muestra mucho más un manejo más ponderado en el Congreso de la República, se está haciendo control político y creo yo que eso responde justamente la capacidad que hemos tenido como dirigencias en un conjunto de poder alinear a estos congresistas. Yo lo escucho atentamente y claro, digo, está hablando el presidente de Acción Popular. Y el presidente de Acción Popular como líder tiene que ser consciente de que uno asume el liderazgo con los activos Totalmente. y los pasivos. Totalmente. Así no sea uno responsable directo, Totalmente. uno carga la bandera y con ello también pues tiene que sobrellevar el pasivo que, como usted nos está contando, en el camino han ido ya modulando y sacando lo que tenían que sacar. Es verdad que no se puede pasar 40 entrevistas pidiendo perdón o disculpas, pero sí hay un mea culpa que hacer ante el elector. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho y lo vamos a hacer cada vez que sea necesario, pero además tenemos que voltear esta situación y hablar de política, volver a hacer lo que no hemos hecho en los últimos tiempos, que es política, es poner temas en la agenda pública, es ser propositivos, es nuevamente hablar de la situación que está pasando en el país, eso que no hemos hecho porque hemos sido portada por problemas fiscales, por problemas judiciales de algunos representantes nuestros, tenemos que dejarlo atrás y tenemos que volver a hacer política porque el Perú y el país sobre todo está esperando de un partido como Acción Popular algo diferente. Y nosotros tenemos obligación de darle eso que siempre han tenido de Acción Popular. Un partido que, como decíamos al presentar esta entrevista, el próximo año cumple 70 años de fundación. 1956. Uno dice, ¿qué? O sea, los más jóvenes, claro, es otro siglo, efectivamente. Era otra vida, era otra forma de entender la política, porque además no teníamos la inmediatez que hoy tenemos gracias a los medios de comunicación, al mundo digital. Era otra forma de representar a la ciudadanía. Los parlamentarios se demoraban días en llegar a determinadas provincias, ¿no? Semanas en algunos casos, o esperar que el clima mejore para poder llegar como fuere, ¿no? Hoy en día casi eso podríamos decir que está superado, pero de allí también la demanda constante de los representados hacia sus representantes, que es lo que queremos evidentemente, que haya una mejor representación, sea el color político, sea la camiseta que sea, porque finalmente el elector es quien manda con su voto. Ahora, es interesante lo que nos dice Julio Chávez como presidente de Acción Popular, ¿no? Las votaciones ahora están más ordenadas, están haciendo control político, pero si uno revisa las últimas votaciones de Acción Popular, ve una cercanía al gobierno de Dina Boluarte. ¿Ello a qué se debe? A ver, ¿en qué aspecto? Vamos podemos discutir. con ¿sí? mucho gusto. Claro. En el caso del gabinete Arana, que usted ha sido muy crítico con el gabinete Arana, cuando la presidenta Dina Boluarte dice, vamos a presentar como primer ministro al señor Arana, que venía de ser ministro de Justicia, y casi que todos los demás ministros se han mantenido en sus puestos, usted fue bastante crítico. Además, un comunicado de Acción Popular criticando una renovación sin renovación, ¿no? Y usted ha señalado en múltiples entrevistas que le parecía que era un error del gobierno. Críticos y coherentes, además, porque No, fuimos una de las bancadas que propuso la censura de todo el gabinete de Adrián Sen. Está bien, pero ¿no? Ya ese muñeco ya estaba pues en artículo mortis y finalmente salió. Bueno, ¿cuántos promovieron censura? No todos. Hasta Fuerza Popular dijo ya que se tenía que... Pero vamos, decantando ese termino tema. de plantearle el supuesto para que usted nos dé la respuesta. Te interrumpí, discúlpame. Gabinete de Arana, usted como dirigente de su partido participa de una reunión con el nuevo gabinete, la presidenta, donde les explican... ¿por qué presentan a Arana? Y usted también es nuevamente crítico y dice, caramba, cuando le he dicho a la presidenta, llame usted a gente más capaz, a peruanos de bien, ¿qué le dijo la presidenta? No conocemos más gente. Que no conoce más gente. Increíble. Sí. La presidenta del Perú le dijo al presidente de un partido,
no puedo llamar nuevos ministros porque no conozco más gente. Así estamos, en esa mano estamos. Hemos convocado a quienes conocemos, quienes tenemos a la mano. Eso le dijo la Hemos presidenta a dicho, usted. además están sus ministros de testigos, están Increíble. los congresistas, están los asesores. Creo que no creo que pueda desmentir ese Me hecho, faltan ¿no? a mí, me faltan guayquis. No tengo a quién llamar, pero finalmente, y usted lo sabe, es el presidente del Consejo de Ministros. Si es una persona versada, independiente, quien trae propuestas de ministro. Pero bueno, la presidenta lo ve de otra manera. Sin embargo, a la hora del voto de investidura, Acción Popular ha votado a favor de la investidura. El gabinete Arana han tenido 8 votos a favor del gabinete y 1 no en contra, ausente. De los 9, 8 a favor. Y en ese caso han votado junto con han votado junto con el Fujimorismo, con Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial y Somos Perú. O sea, digamos que le han dado el respaldo. Sí, nuestra discrepancia, y te agradezco esto, porque, a ver, nosotros hemos asistido en principio a la reunión en Palacio de Gobierno por el carácter democrático y dialogante que siempre ha tenido el partido. Nosotros no somos de la bancada o de los partidos que dicen no puedo conversar con el gobierno, porque eso, ¿qué es? Eso es ponerse de espaldas al problema. Como Y el Podemos, problema, por ejemplo. por supuesto. Podemos de José Hay que Luna. enfrentar el Ellos dijeron, problema. "No vamos". Tenemos la responsabilidad de enfrentar el problema. Si vemos que esta gente no es capaz de hacerlo solo, bueno, hay que ir y hay que plantear cosas. Y ese es el escenario, porque ellos tienen el poder hoy día. No lo tenemos nosotros. Entonces, hemos ido, hemos escuchado, hemos trasladado nuestra propuesta y delante de la presidenta le hemos dicho, presidenta, se ha perdido una gran oportunidad de abrir este espacio del gabinete a otros profesionales, a peruanos que los hay y que estoy seguro que podrían colaborar siempre y cuando haya una hoja de ruta. O sea, un liderazgo no improvisado, no que mañana te digan que van a hablar del Ministerio de Infraestructura, luego te digan que el Ministerio del Interior va a pasar a llamarse Ministerio de Seguridad Pública. No cosas que te digan por el calor de la coyuntura política, sino que efectivamente hay una hoja de ruta con cosas tangibles, palpables, medibles que uno pueda ver. Entonces nosotros exigimos eso y le planteamos eso. Plantee primero una hoja de ruta. O sea, ya de entrada discrepamos con este gabinete porque nos parece más de lo mismo. Pero si ustedes van a gobernar, sea cual sea el resultado de la votación, que depende no de Acción Popular, sino de varias bancadas, si ustedes van a gobernar, tengan por lo menos una hoja de ruta. Y parta de un hito fundamental, su discurso el último 28 de julio. Usted hizo promesas, lanzó números, cierre de brechas, cuántos ha avanzado y cuánto se piensa avanzar de aquí al cierre. Porque vamos a entrar en un contexto de campaña electoral. Pero nada de eso se hizo. Permíteme terminar, por favor. Vamos a entrar en un contexto de campaña electoral y en esa campaña electoral nosotros vamos a ser actores de la campaña. Los partidos, los candidatos van a poner la agenda, van a marcar el día a día, pero no queremos que el Perú se detenga. No queremos que el Perú se ponga en stand-by y esperemos hasta ver quién es el próximo presidente para que proyectos como la carretera central, el Tren Macho, temas de infraestructura que están pendientes, estén pues en stand-by. Entonces lo que queremos es que el gobierno garantice que va a continuar, que el Perú va a crecer, que el Perú va a avanzar a pesar de la coyuntura electoral. Eso es lo que nosotros le pedimos al gobierno. Primero, señor Premier, señora Presidenta, queremos una hoja de ruta, queremos un plan. En segundo lugar, hay cosas que para nosotros son innegociables, ¿no? Y planteamos esta situación del aeropuerto, que justo era la coyuntura, porque habían inaugurado con mucho júbilo, ¿no? 60 años después que el presidente Belaúnde inauguró el viejo aeropuerto Jorge Chávez, este nuevo aeropuerto que a todas luces hasta hoy no ofrece las condiciones para un aeropuerto internacional. Pero con todo lo que nos está diciendo Julio, nada de eso ha ocurrido. Igual ustedes votaron a favor de la investidura. Yo no digo que no debían haber votado, simplemente pregunto cómo en un contexto en que ustedes son un partido crítico, terminan apoyando, avalando más de lo mismo. Todavía no termino este tema, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho cuestionamientos políticos. Nuestro cuestionamiento político era abrir el gabinete. Y teníamos algunos temas técnicos. El tema de Reinfo. Somos la única bancada que planteó un proyecto de ley que fue bloqueado además en la Junta de Portavoces para que no se prolongue más el Reinfo. Para cerrarlo. ¿No es cierto? Planteamos la eliminación del TUA, de este famoso aeroportuario. Y además hemos planteado en materia de seguridad ciudadana que una vez el gobierno determine la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se lo dijimos al presidente. Usted que es ministro de Justicia tiene la data de cuánto es lo que el Perú ha pagado en materia de indemnizaciones a gente
que ha puesto coche bomba, que ha matado gente, que ha declarado que ha sido terrorista, pero por un vicio en su proceso, el Perú tiene que pagar e indemnizarlos. Entonces, creemos que esta situación es innegociable y lo planteamos. Pero además, en ese mismo camino, Acción Popular estaba haciendo control político. Ya habíamos planteado nosotros una interpelación al ministro de Energía y Minas. Ya habíamos planteado nosotros una interpelación al ministro de Cultura. Estábamos evaluando, elegimos una interpelación al ministro de Salud. Entonces hicimos una evaluación. Si dar el voto o seguir con el control político y darle la oportunidad al gabinete de que pueda hacer gobierno finalmente, pero no dejar de lado el control político. Y hoy día, el viernes pasado, compareció el ministro de Energía y Minas, compareció el ministro de Cultura. Estamos invitando a la bancada del ministro de Salud porque tenemos serios cuestionamientos. Queremos ver el tema de salud, por ejemplo. O sea, tenemos cosas en las que tenemos muy claro Está bien. qué es lo que está fallando el gobierno, pero hemos creído conveniente que debemos de apuntar a nivel de las carteras, los problemas en específico que hay y dar pase en este momento a la confianza porque sí se abordaron los temas que queríamos que se abordaran. Ustedes activan el control parlamentario porque además es el Congreso el que lo puede hacer. Por supuesto. Pero yo no veo que del lado del Ejecutivo haya un cambio positivo. O usted lo convence que digan vamos a crear una comisión para que estudie y vea si conviene o no salir. Eso lo satisface a ustedes, digo, pregunto. No del todo, pero cuando el ministro de Energía y Minas te dice que habían 85,000 reinfos y que al 5 de julio 65,000 reinfos de gente que no sabemos quiénes son, inexistentes, no sabemos qué están encubriendo, simplemente van a desaparecer y nos quedamos con 20,000, vemos un avance. Cuando nos dicen de esos 20,000, 3,500 pueden formalizarse en 45 días, vemos un avance. Cuando nos dicen de esos 17,000 o 16,500, 10,000 están sobre concesiones que no están ahorita activas y que el Estado podría asignarles titularidad, o sea, formalizarlos en un plazo de 4 o 5 meses, vemos avance. Es decir, sí hay cosas que objetivamente nosotros vemos que hay respuesta. Entonces para en el tema del TUA ha habido un pronunciamiento expreso. Sí, ellos mismos han decidido que este tema tiene que ir hacia atrás. Tiene que bajar un poquito. No. Este tema tiene que anularse porque además está en un contrato. No lo defiendo, simplemente digo, está en un contrato. ¿Cómo anulas algo que está en un contrato? Es que no está en el contrato. Es que no está en el contrato. Está en una prolongación que se ha hecho a través de Ocitlán. No, está en una adenda. Y la adenda tiene que... es parte del contrato, pues, Pedro, usted ha sido autoridad, usted lo sabe. Y yo soy abogado además. También, pero la adenda tiene que ir en base a lo que el contrato, que es el título habilitante, te permite. El contrato no te permite este tipo de cosas. ¿Está bien? Lo hemos revisado. Pero eso se va a debatir en la instancia que lo ha hecho una persona que se ha rogado la representación de un consejo directivo que no tenía quórum. Que lo defienda en todo caso, porque es un tema obviamente discutible. Entonces, a tu pregunta que lo defiendan ellos. A tu pregunta es, nosotros ¿por qué le hemos dado pase al gabinete? Porque sí creemos de que se han abordado los temas que nosotros hemos planteado, de que por lo menos vemos un manejo con más liderazgo por parte de Arana del que tenía Adrián Sen, y porque nosotros hemos optado por seguir haciendo el control político en las carteras en las que creemos que la cosa no está funcionando. Entonces, no es un apoyo a Dina y a Arana por ellos, sino por la estabilidad del régimen. Totalmente. Es lo que debo entender. Totalmente. Entonces, es una apuesta por la estabilidad. Totalmente. Que es lo mismo que dice el fujimorismo. Atención. Bueno, pero el fujimorismo no está promoviendo censura, es lo no mismo, está promoviendo interpelaciones. Ellos las promueven cuando saben que no. Para eso no está promoviendo. Ellos están en el Ministerio de Salud. Promovieron pues la de Santibáñez, cuando la suerte de Santibáñez estaba echada, pero creo que había otras bancadas que hemos sido más bien opositoras. O sea, ustedes sí se consideran de oposición al gobierno. Lo hemos demostrado, pero votan por un gabinete que si ustedes retiran el voto, de pronto lo que hacen es obligar a que se nombren ministros como ustedes mismos pedían, ¿no? Pero lo pregunto porque uno revisa las votaciones. Fue una decisión política, sí, pero política. Uno tiene para determinar de si un partido y una bancada está alineada al gobierno, tiene que revisar no una votación, sino un comportamiento en general. Entonces creo que el comportamiento en general, en sumas y restas, dan cuenta que somos una oposición, pero una oposición inteligente, una oposición constructiva, una oposición que plantea temas concretos, porque estamos hablando de temas concretos acá sobre la mesa y además en el entendido una vez más de que en un contexto de campaña electoral queremos que el Perú avance. Esta gente está de salida, pero no porque esté de salida vamos a permitir que ganen su sueldo gratis.
tienen que hacer su trabajo y queremos que nos Bueno. garanticen que van a hacer su trabajo. Usted dice que son de oposición, pero han votado a la par que Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, que también dicen que son de oposición. Finalmente es la audiencia la que sabrá qué tan de oposición son. ¿Permiso para ir al Vaticano? Acción Popular, sí, la bancada. ¿Permiso para ir a Francia? Sí, está bien. Entonces, eso al final el elector también lo va a cuantificar. Sí, sí. ¿No les preocupa o sí? A ver, en el caso de las autorizaciones de viaje, nosotros como partido hemos dejado a la bancada decidir esos temas. Han ido en bloque, ¿ah? No hemos intervenido y la bancada ha considerado de que deben asistir. Yo he dado declaraciones en varios medios en los que me parecía que la presidenta no debía ella, más bien solicitar, no debía ir al Vaticano. Pero ustedes le dan los votos, ese es el tema. O sea, como Sí. quien dice, ¿no? De la boca para afuera es la crítica, pero a la hora de la verdad terminan dando el respaldo que ella necesita. Sí, claro. A ver, es una prerrogativa de uno soltar y del otro otorgar. Pero que el que tiene que establecer las prioridades es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que decidir si este o otro viaje, porque no niego que pueden haber viajes en los que sí es importante la Por presencia de la supuesto. presidenta. La que tiene que Puede establecer haberlo, sin qué duda. viaje es importante y qué no son ellos. Porque si no, estás agotando tus balas sin ninguna eficacia, ¿no? A mí lo que me preocupa, por decirlo de alguna manera, es cómo lo interpreta el elector, cómo lo interpreta el ciudadano a pie. Entonces allí ustedes también tienen una lectura política, ¿no? Ustedes finalmente se hacen dueños de sus votos, ¿no? De lo que ocurra con ellos, si finalmente la mayoría respalda o no. Hay otro tema que me parece interesante en estos días que se ha discutido mucho y es el tema de la reelección de los alcaldes y los gobernadores, ¿no? Antiguamente, por decirlo de alguna forma, se podía reelegir a un alcalde, un gobernador. Luego vino una reforma política que retiró esa posibilidad. Y ahora se discute volver a un esquema en el cual se pueda reelegir, al menos por un periodo inmediato, a un alcalde, a un gobernador. ¿Cuál es la posición de Acción Popular? En el Congreso he visto los votos en ese sentido, pero explíquelo, por favor, para entenderlo. Y además que hemos votado de manera diferente el Fujimorismo y Alianza para el Ajá, Progreso. ¿por Entonces, qué? Pues ahí está, por eso es entonces, interesante. no es que tengamos una coincidencia en todo. Pero ahí no es un tema del gobierno, pues ahí es un tema de cada partido, ¿no? A ver, lo que pasa que hay que poner en contexto las cosas. está bien, para entenderlo, este claro. tema de la reelección se discutió el año pasado. Sí, sí, sí. Se votó en varias oportunidades, no pasó, se pidió una reconsideración, no volvió a pasar y finalmente pidieron la reconsideración de la reconsideración. Cuando veían que no tenían los votos, simplemente desistieron. Claro, porque se necesitan 87 votos para En aprobar. dos legislaturas Es una ordinarias. reforma de la Constitución. Ok. En dos legislaturas para evitar lo Ir que a un ya referéndum. establecido, que es ir a un referéndum. No, evidentemente no pasaría. Entonces, volver a insistir en esta postura, evidentemente es lo que a nosotros nos causa pues malestar, porque esto ya se decidió. Nos gusta o Pero no para nos que nos guste, entendamos, ¿Acción Popular está a favor o en contra de la reelección Nosotros de estamos- alcaldes y gobernadores? nosotros hemos manifestado que no vamos a apoyar esta insistencia desesperada por restablecer la reelección inmediata de los actuales gobernadores y alcaldes. Y hemos salido con una propuesta diferente. Pues sí queremos reelección, creemos en la reelección, pero ¿por qué tanta tu desesperación? Porque salga ahorita para estos gobernadores que han estado en el Congreso de la República la última semana, como muchos alcaldes en el Congreso de la República, que se apruebe para estos. ¿Por qué no lo aplicamos mejor a partir del 2027? Ya, Y es que una la propuesta reelección se restablezca. interesante. Sí, y hemos firmado y hemos enviado un dictamen en minoría, Ya. porque somos minoría en Porque el solo Congreso. para que nos entiendan las personas que están en otros países, cuando se aprueba este tipo de reformas, se aprueba no para el proceso electoral inmediato, sino para el subsiguiente, para evitar cualquier tipo de suspicacia. 2, el próximo año 2026 vamos a ir a votar para presidentes, senadores, diputados, parlamentarios andinos. Bueno, vamos a elegir entre marzo y junio. Pero en octubre también del 2026 vamos a ir todos a elegir alcaldes y gobernadores. Así Entonces, es. por eso es relevante si esta reforma pasa o no pasa. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que Acción Popular cree en la reelección, pero no en un proceso acelerado, Forzado. precipitado, Forzado. forzado. O sea, Forzado. si se dijera, vamos con la reelección, pero a partir del siguiente, no de este proceso que viene, el subsiguiente. Y lo Ahí hemos, sí. lo hemos planteado. O sea, hay un dictamen en minoría
que lo ha planteado, entre otras bancadas, Acción Popular, en la que nosotros hicimos, bueno, reelección de autoridades subnacionales a partir del año ¿Y 2027. quién dice no? Es- ¿Quién está Los que votando porque están ahorita? A ver, desesperados pero porque cuéntelo, sus pues. gobernadores y alcaldes sean reelegidos, porque obviamente necesitan todo ese aparato que supone tener el poder político, administrativo, la logística en el territorio, no para la que se reelijan, sino para la elección que viene O sea, antes. me está hablando de Porque alianza, me está hablando de cronológicamente la elección presidencial es antes. Alianza para el Progreso. Dígame, pues, para entender qué partidos Los son. que votan a favor. Que son Somos Perú, Somos Alianza Perú. para el Progreso, el propio Fuerza Popular, Ajá. ¿no es cierto? Renovación Popular, Ellos tienen alcaldes y gobernadores, ¿no? Y lo que quieren o es... han hecho alianzas con alcaldes y gobernadores en ejercicio Ujú. para que ellos corran con ellos en esta elección. Pero Entonces, ellos les responderán, tú eres vivo, pues, Acción Popular, porque como no tienes alcaldes o tienes muy poquitos, no tienes gobernadores, por eso te opones. sí, claro, eso es un juego político finalmente, pero lo correcto es que vamos a una votación, se produjo la votación, no pasó, has pedido reconsiderar 2 veces la vez pasada, volviste a forzar nuevamente un proyecto de ley, mira que primero lo presentó Alianza por eso, ¿ah? Porque el año pasado parece que por un jalón de orejas lo presentó la señora Camones en diciembre Lady Camones. y después lo quitó. ¿Tenían o no los votos? No tenía No los tenía votos. los votos. Lo quitó y lo presentó Somos Perú. Somos Perú se inmoló y dijo, bueno, yo no tengo mucho que perder tal vez, y lo presentó. Y ese dictamen se dictaminó en la Comisión de Constitución, fue al Pleno y nuevamente no pasó. ¿Qué hicieron frente a eso? Pidieron la reconsideración. Cuando se dieron cuenta que no tienen los votos para reconsiderar, simplemente no lo han sometido a votación. Ahora, es interesante la posición de Acción Popular porque yo decía, claro, como partido está en contra de esta reelección, como nos he explicado, pero hay que recordar que existe elección de alcaldes y posteriormente ya de gobernadores en gran medida por una propuesta, una promesa del expresidente Fernando Belaúnde Terry, porque antes de que Belaúnde fuera presidente, los alcaldes se designaban, ¿no? El presidente, quien gobernaba, veía la lista de sus El poder de amigos, turno. ¿no? Y era así, amigos conocidos y designaba alcaldes, ¿no? Sobre todo el caso en los municipios regionales, distritales. Cuando llega Belaúnde, llega con la bandera de elecciones. Hay que elegir al mejor vecino, ¿no? Claro. Entonces es una tradición que se inicia a partir de Belaúnde, Acción Popular, el año 63, si no estoy mal, en adelante, ¿no? Hay golpe de Estado de Velasco, hay gobierno militar del 79, del 68 hasta el 80, y cuando llega Belaúnde del año 80, lo primero que hace es convocar a elecciones municipales para noviembre, fines del año 80. Entonces, yo decía, ¿cómo pues Acción Popular, que ha sido un partido identificado con la elección y la reelección también, que se daba durante mucho tiempo, ahora se opone? Pero ya me queda más clara la foto, es parte del juego político. Y además, permíteme una acotación histórica a la que brillantemente ha señalado Pedro. No solamente fue una propuesta, el 28 de julio del año 63, el presidente Belaúnde declara los cabildos abiertos para elegir justamente a las autoridades municipales. Es decir, Acción Popular con el presidente Belaúnde es el padre de la democracia municipal. Es un tema que nosotros lo tenemos con bastante orgullo. Y efectivamente, nosotros no estamos en contra. Pero ahorita no quiere. Lo que pasa es que ya vemos acá una forzar algo desesperadamente, ya se presta un juego político y es algo que tampoco vamos a permitir. Entonces, lo coherente, como por ejemplo, se ha aprobado el tema de la inmunidad. Y creo coherentemente han dicho la inmunidad para los que vienen, no para nosotros. Porque que iba a ser un escándalo. Por supuesto, Iba a ser un por escándalo. supuesto. Además, con tanta gente metida en tantos problemas de varias bancadas, sería pues un grosero. Pero lo mismo debe ser acá. O sea, la aplicación de una norma, si es más una reforma constitucional, no debe aplicarse de manera inmediata porque estás reformando la Constitución por un apetito electoral muy subjetivo. Eso es lo que nosotros estamos en contra y finalmente hemos peleado. ¿Qué nos conviene? Finalmente entramos en juego político. Vamos a ser actores del proceso. Por supuesto que no nos conviene y no lo hemos negado en ningún foro. Pero tenemos también razones de fondo para plantear. Es tan obvio que no se puede pues, negar, pero también me causa extrañeza. No extrañeza, me llamó la atención que en la bancada, que son 9, 8 votaron en contra de la reelección de los alcaldes y uno que sí votó a favor y le han iniciado el proceso
proceso de expulsión al congresista Pedro Edwin Martínez, que muchos lo identifican por sus chalequitos con los que va al Congreso. ¿Lo van a expulsar al congresista Martínez? ¿Qué pasa? Un partido sin disciplina no existe. Un partido no es un club de amigos, un partido es orgánico, un partido responde a ideas, un partido responde a posturas políticas. Entonces, el partido asumió una postura política formal por su plenario nacional en forma unánime, no el presidente del partido, no el secretario general, es una posición no un comité del político. partido, programática. El plenario nacional de Acción Popular discutió este tema. Ya entramos a los aspectos de fondo, los aspectos de importante de saber que es una conveniencia, decisión pero finalmente orgánica. se tomó un acuerdo como partido unánime y la postura es no respaldar la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Esa fue la postura. Entonces, todos los congresistas de Acción Popular tienen que ir en la línea porque ya no es una opinión del presidente del partido, es una postura del partido. Y ya no es lo que había con los niños, pues que cada uno se disparaba por su lado. Por supuesto. Cuando eran 16. Mucha Ahora, gente nos criticaba y decía, 9. oye, no pueden poner orden, no tienen la capacidad de poner orden en casa. ¿Qué le pasó a don Edwin Hoy día que se Martínez? pone orden en casa, algunos reclaman. Lo cierto, lo concreto es que él ha ido en contra de una postura oficial de Acción Popular y lo que ha hecho el secretario de Disciplina, cuyo mandato es anterior a mi mandato, es abrirle de oficio un proceso disciplinario. Entonces, se le ha abierto un proceso disciplinario, él tiene que hacer sus descargos. Contra sus descargos, él tiene 2 salas del Tribunal de Disciplina, gente que ha sido elegida antes que yo sea presidente del partido, porque de hecho ha salido a responsabilizarme a mí. Ha dicho que es Sí, por supuesto. a dedo de don Julio Chávez. Así es. Entonces, 2 salas en las que él tiene que hacer valer su derecho. Pero sí nos dice que es una falta grave. Es una falta tipificada en el estatuto ir en contra de una postura oficial de Acción Popular. O sea, no es invento nuestro, es una... Y el procedimiento es el mismo procedimiento que se le hace en su momento a Darwin Espinosa, a Flores Sancachi, a Arriola, es decir, es el mismo procedimiento bajo el mismo mecanismo normativo. Esos nombres. Vaya. Ahora, igual es un tema bastante complicado hoy día expulsar a un militante del partido, más un congresista, para expulsar a las personas que te mencionaba antes. No solamente han hecho recursos internos, sino han denunciado penalmente a los miembros de los órganos disciplinarios de Acción Popular, se han planteado acciones de amparo. Entonces, no es muy fácil ejercer disciplina, ¿no? Entonces, creo que hoy día lo que hay que hacer, Pedro, es fortalecer la institucionalidad de los partidos. Si queremos una democracia fuerte, necesitamos partidos fuertes, pero partidos que funcionen con órganos, no partidos fuertes donde el dueño del partido sea el que tiene la última palabra, sino donde los órganos del partido verdaderamente funcionen. Tú hoy día podrás discrepar con nosotros, pero finalmente es un órgano, que no es el presidente del partido, el que está actuando de oficio en este caso. La discrepancia es fundamental. Los partidos no tienen que hacer lo que los periodistas quisiéramos que hagan. Los partidos tienen que tomar sus decisiones, fundamentarlas, porque el ciudadano se lo va a reclamar o lo va a aplaudir, ¿no es cierto? Y finalmente el partido se debe a sus electores y a la ley. O sea, un partido no puede ir en contra de lo que establece la ley. Puede reformar la ley, pero no puede ir en contra de la ley. Y lo que tiene que hacer el señor Martínez, en lugar de estar asignando responsabilidad a la dirección política del partido, es hacer su descargo, defenderse, porque esto de victimizarse a partir de decir, oye, me tienen a mí ojeriza, me quieren sacar de carrera y todo lo demás, ya es viejo, lo usaba mucho Johnny Lescano, le dije yo la vez pasada. Johnny Lescano se victimizaba mucho frente a los medios porque él tenía una mala relación con el partido, una muy mala relación, y decía que los dirigentes del partido le ponían zancadillas y todo lo demás. Él la jugaba a la Acción Popular rebelde. Él era pues una Acción Popular aparte, fuera del partido, era el partido, pero jugaba hasta fuera del partido. Creo que la misma conducta sin Johnny Lescano la está siguiendo hoy día el señor Martínez, a quien le aconsejo más bien defenderse, porque tiene todas las garantías para un debido proceso. ¿Qué debería esperar el viejo militante de Acción Popular o el joven de familia acciopopulista que hoy quizás mira con cierta suspicacia lo que representa o ha representado la bancada de Acción Popular en el Congreso? O sea, ¿cuál es la promesa de cambio o de mejora para que un votante o alguien que está mirando a los partidos pueda mirar a Acción Popular como una apuesta viable y no como más de lo mismo? Nosotros llegamos, esta es una pregunta muy profunda y te agradezco. Nosotros llegamos a esta gestión dirigencial y hemos logrado el respaldo mayoritario de las bases con un mensaje muy claro: volver a Belaúnde. Volver a Belaúnde, volver a la esencia del partido, volver a lo que ha representado el partido por 68 años, estoy hablando del contexto del año pasado.
lamentablemente el partido, por liderazgos equivocados, que nosotros denominamos falsos profetas de belaundismo, fue percibido en algunos momentos como un partido más pegado hacia la izquierda y en otros momentos un partido más pegado hacia la derecha. Íbamos al son y al ton de que en ese momento detentaba cierto liderazgo, cierto poder dentro de Acción Popular. Y eso nos ha causado pues, problemas porque la gente no ha sabido leer qué es Acción Popular en realidad. Acción Popular es Belaúnde, Acción Popular es transformación, Acción Popular es desarrollo, Acción Popular es obra, Acción Popular no es izquierda ni derecha, Acción Popular es un partido que quiere que el Perú avance, pero en libertad. Eso es Acción Popular, porque eso es Belaúnde. Y lo que queremos hacer hoy día es volver a Belaúnde, volver a lo que hizo grande un día Acción Popular. Y creemos que con liderazgos legítimos del partido, no impuestos a dedo, ¿no? Con liderazgos que en verdad nazcan de las bases mismas, el partido puede recobrar el camino que lamentablemente perdió. Y ojo, estoy yendo más allá de problemas legales que pueda tener algún personaje que haya estado en Acción Popular, porque esa gente pasa. Estamos hablando de posturas y posiciones ya en todo el espectro político. Tenemos que volver a recuperar el liderazgo del centro, por De un ejemplo. lado puede estar la filosofía política, como se decía antes, pero del otro también está la lucha contra la corrupción de adentro, ¿no? Porque en la época de Belaúnde también, usted era bastante joven, cuando Belaúnde era presidente, usted todavía no había nacido. En el segundo gobierno, yo nací en el segundo gobierno de Belaúnde, en el 81. Estaba muy pequeño, entonces, pero se decía mucho, lo habrá escuchado, Belaúnde es un hombre honesto, pero la gente a su alrededor roba. Es lo que se decía en los años 80, ¿no? Y claro, un hombre honesto porque nunca lo acusaron de nada, porque además el presidente Belaúnde siempre vivió con austeridad, ¿no? Y, Entonces no y, tenía signos exteriores de riqueza, la gente que lo rodeaba tampoco, pero siempre, claro, eso también lo alimentan los adversarios políticos. No digo que necesariamente haya sido así, hubo sus escándalos de corrupción sin ninguna duda, pero siempre se decía, ¿no? Alrededor de Belaúnde hubo corrupción. Eso era digamos, la corrupción de antes. Hoy en día los niños de alguna forma han representado la corrupción de ahora. ¿Cómo se combate eso? wow, salvaguardando la estancia porque los niños no han tenido un poder real, o sea, han tenido el poder de su No, pero por voto. eso digo la O sea, corrupción de ahora, pesetera, nosotros no ¿no? hemos manejado Pájaro frutera y que buscaba algún tipo de beneficio con el Estado, ¿no? Pedro, a ver, nosotros no hemos manejado el poder, salvo la transacción que tuvieron algunos miembros que ya los hemos sacado por un ministerio de la producción en concreto, digamos, que está ajeno totalmente a lo que es el partido. Pero es una precisión histórica que me permito hacerte. Cuando Belaúnde le dan golpe de Estado el año 68, la maquinaria propagandista de la dictadura militar acusó a Belaúnde y al gobierno no solamente de traición a la patria, de entreguistas, sino de Sí, corruptos. claro, los Fuimos, mastines de la revolución. fuimos, Velasco tenía los sus líderes del mastines. partido fueron perseguidos, encarcelados, el propio Belaúnde no podía regresar al país. Entonces, pese a toda esa maquinaria de años donde jóvenes crecieron y se hicieron adultos viendo pues los titulares de los periódicos controlados por toda la propaganda de la dictadura, pese a eso el pueblo entendió quién era Fernando Belaúnde Terry, que era finalmente Acción Popular. Entonces yo espero que hoy día, una vez más, el pueblo peruano entienda qué es Acción Popular y espero que nosotros tengamos, y estoy seguro que vamos a tener la capacidad de dar vuelta a esta situación. Como te digo, vamos a asumir la responsabilidad que nos toca asumir, pero no vamos a agachar la cabeza. Porque nosotros podemos asumir el costo político, pero no moral, de lo que pueden haber hecho algunos. No vamos de ninguna manera, vamos a agachar la cabeza, tenemos historia, tenemos ejecutoria de obra pública, estamos orgullosos del partido que representamos y creo que tenemos cuadros suficientes como para poder darle vuelta y una vez ser esa gran alternativa y que nos pueda pasar, salvaguardando las instancias, algo similar como pasó en el 80. Es una apuesta importante, interesante. Van a requerir Es el gran objetivo del partido. un equipo de campaña y candidatos que no vengan con todos estos problemas que usted ha enumerado, ¿no? Sin o sea, gente si vincular, narcotráfico. la primera semana uno revisa la lista que van a presentar y encuentra pues anticuchos, ya se imagina, todo eso se cae. No, estoy seguro que no vas a encontrar a los mineros ilegales pues afiliados a Acción Pero Popular, no son mucho los menos únicos. siendo candidatos. Claro, no, me parece ¿No? importante O sea, ese compromiso gente vinculada que ha al anunciado. narcotráfico. O sea, hay cosas con las que definitivamente el partido nunca ha lidiado y no puede darse el lujo con este antecedente reciente de volver a equivocarse. Hoy, pues yo te decía hace un momento, esto ha pasado porque no ha habido dirección en el partido.
pero hay una elección. O sea, yo soy responsable del partido, yo soy responsable político de Acción Popular. Y conmigo hay un comité ejecutivo nacional, hay órganos disciplinarios, hay un consejo de plan de gobierno. Es decir, hoy día hay estructura partidaria. Hoy hay quienes ponemos la cara, Pedro, y decimos, No, bueno, está bien. lo que Eso vaya a pasar acá es lo que y es corresponde. responsabilidad nuestra. Es lo que toca. Pero muy breve, porque no pensaba tocar mucho el tema, pero usted ha sido autoridad, ha sido alcalde en San Martín de Porres. Así es. Recuerdo alguna vez cuando yo reportando desde la mañana acá en el noticiero hemos tenido enlaces en vivo, tantos Totalmente, sí. temas que se discutían en su momento. Pandemia, además. Pandemia además, pero casi ninguna autoridad municipal sale indemne de la gestión. Siempre hay denuncias, siempre hay acusaciones. ¿Cómo está ese flanco? Yo lo que he revisado, a ver, coméntelo usted. Yo soy gestor público, me he dedicado a la gestión pública los últimos 15 años, he sido alcalde en ese Claro, pero nunca faltan las acusaciones pues, de peculado, de apropiación ilícita, los dinero. alcaldes y ¿Cómo los ha gestores quedado eso? públicos en general estamos, ninguno, creo que estamos exentos de denuncias. O sea, te denuncian por todo y lamentablemente hay una lasitud en la fiscalía que también admite a trámite todo tipo de denuncias. Finalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona correcta? Sea la Contraloría, sea la OSI, una municipalidad o sea la fiscalía, responder, a personarte, dar la cara y demostrar de que tú no tienes ninguna relación con ninguna actividad ilícita. Y creo que durante todo este tiempo Bueno, he hecho eso. investigaciones ha habido, porque es lo usual en estos Y- casos, y- cuando y- alguien es alcalde o gobernador. Sí, eso. ¿Tiene alguna denuncia vigente en ese momento? O sea, un proceso iniciado. Claro, no, hay denuncias que no se archivan porque la fiscalía misma no las termina de Claro, archivar, pero ninguna de la que podamos nosotros ahorita preocuparnos. No tengo ninguna restricción de ningún tipo. No he tenido ninguna como restricción, ni PPK. domicilio, ni nada ha sido allanado jamás. No tengo ningún tipo de esos problemas. Yo creo que es algo que se tiene que corregir porque lamentablemente tampoco una autoridad puede estar con esta espada de Damocles Ok, perjudicada pero porque es te pueden denunciar por importante, cualquier cosa. tratándose del Creo que presidente de un la partido. fiscalía debería evaluar, oye, esta denuncia tiene contenido o no, No, y claro. permíteme porque me das una gran oportunidad, te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Nosotros recibimos un apoyo, una donación de la corporación WOM. Erasmo WOM me buscó y me dijo, quiero donar una obra para la Municipalidad de San Martín de Porres, específicamente en la zona de Fiori, donde había muerto 17 personas dentro de un bus interprovincial, donde secuestraron y descuartizaron a 2 venezolanos. En esa zona quiero hacer una gran alameda, es una perdida. Perfecto, le dije, no me des un sol, constrúyelo tú. Presenta todos tus expedientes y construyelo tú. La obra se valorizó en 4.6 millones de soles, que es un valor contable, dinero financiado íntegramente por la Por corporación un WOM. privado. Así es. Y donada la obra de la municipalidad, ahí está hoy día. Con sus piletas, hemos recuperado un espacio público gracias a una alianza entre la gestión y la empresa privada, que además es nuestro socio, nuestro vecino, porque es Plaza Norte. Viene alguien y nos denuncia por sobrevaloración. Hemos estado 2 años y medio en una denuncia por sobrevaloración al alcalde y a todo su consejo de regidores, Claro. porque hemos tenido que aceptar. Ok. Y le decimos, señor, a la fiscal, ¿cómo podemos sobrevalorar una obra en la que la municipalidad no invirtió un sol? Un sol. Pero además uno llama pues peritos contables y sale de dudas rápido, ¿no? Y además es un expediente presentado por un privado, por supuesto. Al final se ha archivado porque tenía que archivarse, pero esos son los tipos de Lo que casos. ocurre, los ocurren en el Así Perú. es, entonces te denuncia pues Quiero, por peculado, te denuncia por coludirte con el privado como si hubiera habido una ok, licitación. creo que en nos dinero has público. comentado temas bastante interesantes respecto al presente de Acción Popular, lo que viene para las próximas semanas. Ya nos vamos al espejo ahora con Julio Chávez, de todas maneras, para hablarle desde el espejo y a través del espejo. Pero por edad, por juventud, ¿tuviste algún trato con Belaúnde? ¿Alguna cercanía con Belaúnde? Rapidito, si nos puede comentar. Tuve el honor de ser la última promoción de jóvenes que el año 2002, en marzo del año 2002, visitó su departamento en San Isidro. 3 meses después el presidente fallece. Y bueno, la verdad que fue un gran honor para yo. Yo era muy joven, tenía 20 años en ese momento, tenía un par de años en el partido. Yo estoy en el partido que tengo NI. Voy a cumplir mi boda de plata este año, 25 años de militancia ininterrumpida en Acción Popular. Y para mí fue un honor estar. Lamentablemente no habían pues estos aparatos y no había nadie que nos tome una foto para grabar, O sea, guardarla en no hay Facebook. registro No tengo un gráfico. registro, solamente de los que estuvimos presentes, que la verdad fue muy aleccionador. Ya había fallecido Violeta y el presidente Uy, el Belaúnde presidente ya estaba, pues, está devastado. bastante deprimido Sí, y su devastado. enfermedad bastante avanzada, ¿no? Ujú.
¿Qué otro líder de Acción Popular te ha marcado? Sin lugar a dudas, el presidente Paniagua, porque a diferencia del presidente Belaunde, mi crecimiento dentro del partido, por lo menos en mi primera etapa en las canteras de Acción Popular, lo hice bajo el liderazgo del presidente Paniagua, ¿no? Y tuve la oportunidad de acompañarlo en la campaña el año 2006, no como candidato a nada, sino como alguien que está dispuesto a hacer lo que sea por defender las banderas y los colores que Claro, yo... recordemos que el año 2006 fue candidato presidencial Así Valentín es. Paniagua, lamentablemente, y digo Meses después lamentablemente porque falleció. merecía mejor suerte, no sé si ganar, pero mejor suerte electoral, pues no la tuvo. Tuvo una reducción, una votación simbólica, digamos, para decirlo de una manera. Y lo otro es, ¿está descartado que Julio Chávez sea candidato presidencial en estas elecciones? No podría La del descartarme. 2026, ¿está descartado? No es mi política descartarme yo mismo Ok, de no, nada. Así pregunto. que, Alguien puede decir, soy presidente del partido y no, aspiro a ir al Senado, Pedro, pero pregunto, a ver, porque yo soy un hombre, todos tienen obviamente la libertad y la oportunidad de postular. soy un hombre formado en Acción Popular. 25 años de militancia, he hecho una carrera profesional, he hecho una carrera pública, estoy o no estoy, a pesar de no ser el candidato favorito de la cúpula tradicional de mi partido. Estoy por méritos propios, por un liderazgo que hemos podido representar de los liderazgos emergentes de Acción Popular. Si representamos una alternativa, por supuesto que podremos representarla. Lo que tiene que hacer el partido hoy día con responsabilidad es evaluar en esta coyuntura cuál es la mejor alternativa que tiene. Si uno revisa las encuestas, todas las encuestas, te vas a dar cuenta que si bien es cierto, hoy día el peruano no está diciendo por quién va a votar, sí te está diciendo a quién no quiere, por quién no va a votar. Y te está diciendo que del menú de políticos conocidos o reconocidos, ninguno pasa de un dígito. Sí, no. Entonces hay un grueso muy importante de Quien gana electores, es ninguno, por supuesto, 40 y porque tantos por la ciento gente está está esperando un buscando nuevo liderazgo. candidato o Entonces, candidata. el partido, y creo que no solamente Acción Popular, los partidos tienen que hacer una evaluación hacia adentro si su titular natural debe ser su candidato u otro. Nosotros también lo haremos, Está bien. definitivamente. Me ha quedado una pequeña duda. ¿Quiénes son la cúpula tradicional de Acción Popular? Bueno, los dirigentes que más o menos has conocido, ¿no? ¿Víctor Andrés García Belaunde? Víctor Andrés es un... Lo que pasa es que Víctor Andrés no te quiere. Vitocho más que un dirigente es un referente del partido, pero Es Víctor un Andrés vocero. es un referente del partido, ¿no? Ok. Pero han habido otras personas más vinculadas al control del aparato partidario. Ya. Y La vieja digamos, guardia. y además que es un pleito natural y saludable en Bueno, un partido como Acción Popular. mientras sea La cúpula pacífico. tradicional versus Claro. los liderazgos emergentes. Entonces, quién sabe, próximamente los delegados se reúnen antes del 7 de diciembre. Alfredo Barnechea tiene sus delegados, por ahí Vitocho, por ahí alguien más, y de pronto don Julio Chávez da la sorpresa y es candidato presidencial. No está descartado. Y es mejor tener variables a tener Ajá, candidatos bueno. únicos y naturales. Está en carrera, hay que prestar atención, hay que escucharlo. Vamos al espejo, vamos ante el espejo y a través del espejo, un par de preguntas más con el presidente de Acción Popular, Julio Chávez. Así que vamos para allá. Muy bien, tenemos a Julio Chávez, presidente de Acción Popular, ante el espejo. Y le pedimos a Julio que mire detenidamente el espejo. ¿Es el rostro joven de un partido viejo, Julio? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Creo que una de las virtudes que tiene Acción Popular, a diferencia de algunos partidos que reconocemos también su trayectoria como el APRA y el PPC, es que hemos logrado liderar un proceso de renovación de cuadros que ha permitido que hoy el partido por lo menos esté vigente. Creo que ha sido un éxito dentro de Acción Popular esta renovación que hemos hecho. ¿Y qué debe ver en esa renovación? Te miras al espejo y qué rescatas en general. Yo creo que tiene que haber una renovación de cuadros, pero que puedan mantener lo que es la esencia de Acción Popular, lo que es el belaundismo genuino, aquello que inspiró al presidente Belaunde, a los fundadores del partido a fundar Acción Popular, justamente en un compromiso permanente con el Perú, sobre todo con el Perú profundo. Creo Diríamos, juventud, jóvenes sí, niños no. No, los únicos niños son mi hijo, pero fuera de eso creo que el partido necesita gente con madurez personal más que biológica, ¿no? Necesita gente que en verdad asuma a qué partido está representando. ¿Y veremos a través del espejo Acción Popular con aliados en las elecciones o van solos? Sí,
pero con aliados que representen justamente al Perú profundo, con aliados que representen grupos verdaderamente representativos, no con partidos políticos, porque no pretendemos una alianza electoral de partidos, O sea, sino una alianza con el pueblo. No alianza electoral. Este agosto no habrá aliados con No Acción vamos a Popular. hacer alianza Van con electorales. bandera propia. Vamos con bandera propia, pero sí invitando a liderazgos regionales y municipales que puedan incorporarse al partido. La última, la del estribo. Viendo a Julio Chávez, presidente de Acción Popular. ¿Se ve con la banda presidencial el próximo año? Me veo con la banda presidencial, no sé si el próximo año, pero es un sueño. Mi sueño es ser presidente y sería un honor servir a mi país. Vamos a ver qué responde el espejo, qué responden los electores. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Julio Chávez, presidente de Acción Popular. Seguimos en el espejo. Comenten la entrevista y sugieran invitados. Ya lo saben. Suscríbanse también a nuestro podcast. Hasta la próxima. Gracias.